Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Viviana Valencia, speaker internacional y CEO de Ticaleto. Con ella estaremos hablando sobre el miedo no es opción. En un momento entramos en materia, ya regresamos. «70 años juntos». Un viaje que comenzó en 1955, cuando apenas imaginábamos la magnitud de lo que en Empresas Públicas de Medellín estábamos construyendo. En cada proyecto, en cada acción, trazamos un camino. Y ese camino nos conectó con una comunidad que creció junto a nosotros. No solo ofrecimos servicios públicos, ofrecimos calidad de vida y desarrollo para todos. Cuando transformamos a Medellín, lo hicimos con la ayuda de muchas instituciones y de su gente. Creamos espacios, unimos corazones, y hoy, esos lugares son símbolos de nuestra historia. Nuestra misión no se detuvo allí. Transformamos una región y también otros territorios que parecían lejanos. Así nacieron proyectos que marcan nuestra historia y la de Colombia. Hoy, contamos con el proyecto más grande de Colombia, Hidroituango, 2.400 megavatios de energía limpia, un legado que ilumina el futuro. 70 años de sueños compartidos, 70 años de progreso, 70 años de transformación, 70 años de innovación, 70 años construyendo futuro, 70 años brindando servicios públicos de calidad, 70 años en la vida de las personas, 70 años en el corazón de Medellín y de Colombia, 70 años de historias que seguiremos escribiendo. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Viviana Valencia, speaker internacional y CEO de Ticaleto. Y con ella vamos a hablar sobre el miedo no es una opción. Viviana, bienvenida a Mercadeo con Voz y mil gracias por aceptar esta invitación que nos llena de tanta felicidad y es un tema tan importante para todos. Muchas gracias, Marixa, por tu invitación. Feliz de estar contigo. Que bueno, empecemos porque el tema es bien amplio y el tiempo es corto. Entonces, ¿por qué el miedo no es una opción? Marixa, porque a nivel mundial, hablamos que el 4% de la población mundial padece en este momento de un trastorno de ansiedad. Es decir, que más de 330 millones de personas en el año en curso, en este 2025. O sea que al menos también 60% de las personas que son adultas admiten que tienen un miedo irracional, o sea, cosas que nos están preocupando, pensamientos que están rondando nuestra mente, como ¿y si no encuentro trabajo? ¿Y si no apruebo la materia? ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si mi pareja me deja? Entonces, Ajá. todo esto está generando un impacto negativo en la salud y por eso no deberíamos de no tener miedo, sino de tratar de atravesar ese miedo, porque también existen, tú sabes, las fobias sociales, o sea, el miedo a la interacción, y eso genera obviamente más trastorno de ansiedad. Definamos entonces el miedo, porque aquí nos hablas de todas estas situaciones que se generan a través del miedo. Entonces, ¿qué Ujú. es el miedo? Pues el miedo es una situación que obviamente aparece en nuestra vida, todos tenemos miedo, es algo normal, quitar ese miedo no es fácil. Pero se trata de que esa incertidumbre, ese terror, ese estrés, esos ataques de pánico, las alertas, incluso un dolor, eh, es por causa de diferentes situaciones que se representan desde lo cognitivo, lo fisiológico, lo conductual y que se deben también justamente a ese aferramiento a las cosas. Incluso la competitividad en las organizaciones, la competitividad desde que estamos en la escuela, en el colegio, pues se manifiesta a través de esas tres dimensiones, a través de lo cognitivo, lo conductual y obviamente lo fisiológico. Entonces, por eso es esencial entender cómo el miedo y la presión pueden influir en el desempeño individual en un entorno
pues obviamente altamente competitivo como el que vivimos actualmente. Estamos conviviendo con el miedo. Entonces, la mejor manera de entenderlo es dentro de esas tres dimensiones, la cognitiva de los pensamientos, las interpretaciones, las evaluaciones que hacemos durante una situación que nos genera un estímulo, en este caso un miedo o estrés. Entonces, en Sí, contextos competitivos, las percepciones que tengamos negativas, como ese temor al fracaso, a la duda sobre las propias habilidades, pueden generar una respuesta de parálisis mental o el famoso es que perdiste el enfoque, ¿sí? Y total. esa manera en que la persona evalúa el reto, pues influye directamente en la capacidad para enfrentarlo y cómo hay personas que tienen una determinación e incluso una estrategia. Y ya la parte fisiológica es cuando yo tengo un cambio ya en mi cuerpo, es una manifestación clara de que el cuerpo reacciona ante una amenaza. Y en situaciones competitivas, eso se puede traducir como una, por ejemplo, el aumento, perdón, del ritmo cardíaco, la respiración acelerada, sudoración excesiva de las manos. Sí, todas esas respuestas Ahí es donde empieza fisiológicas. a, Ujú. a afectarse la salud. Exactamente, porque también afectan la salud, el rendimiento y obviamente pues vas a tener incomodidad, ¿no? Y bueno, ya eso va a generar reacciones que tal vez tú no esperabas y que no van a poder ser exitosos. Muchas de las personas que van a sentir esas reacciones o van a generar una ansiedad que se mantiene, ¿no? Y no vamos a poder hacer las tareas de forma más eficiente. Por eso la conductual es la peor, ¿no? Porque ya es Sí. cómo la acción de una persona, ¿sí? Genera una reacción a ese miedo o a ese desafío. Entonces la persona puede tener incluso con el tiempo una hipertensión arterial, puede tener problemas cardíacos, o sea, es algo que puede afectar definitivamente a nuestra salud. Entonces, Viviana, de acuerdo a cada una de estas tres dimensiones, es el manejo que se le da, cómo se gestiona entonces un miedo para cada una de ellas. Pues ser muy conscientes porque las personas dicen es que esa persona es valiente cuando no es que no sienta miedo, sino que lo puede atravesar, lo puede conquistar. Mm, Y nosotros, pues realmente estamos equipados para eso. O sea, nuestra capacidad tanto mental como en el cerebro tiene ¿no? Tú sabes que tienes el tema reptiliano, tienes el tema emocional, el tema del neocortes. O sea, sí, todas esas, igual también son tres dimensiones. Lo importante es como aprender a gestionarlos y entender que no existe el famoso síndrome repentino. Todo tiene una causa y un efecto, pero hay personas que dicen, no, es que él murió de un ataque repentino al corazón o él o ella lo abandonó sin aviso, de repente el negocio se vino abajo, de repente sentí que mi vida estaba vacía y eso no es verdad. O sea, nada parece porque sí. O alguna vez tú te has encontrado con que no sé, te levantas, abres tu ventana una mañana y te encuentras un árbol, un roble maduro frente a tu casa. No, en el no, pasado se sembró una semilla. Entonces muchos hace años parte, atrás, sí, exacto. Entonces hace parte como de las acciones, hace parte de cómo nos enfrentamos, hace parte de cuando surge un problema desagradable, pues obviamente se genera como un corte de energía, ¿cierto? Un flujo de felicidad que de pronto tenemos en una situación y de pronto se genera ese corte de felicidad que está satisfaciendo un deseo particular, entonces existe porque hay una causa más profunda. Por eso decimos no hay accidentes, no hay catástrofes repentinas, vivimos definitivamente en un mundo de causa y efecto. ¿Y qué todo es podemos causa y hacer? efecto, Pues estamos aferrados al bienestar. Hay que sí. darle de comer, como dicen por ahí, al ego. Todo nos afecta, tenemos preocupaciones por el futuro, por cómo vamos a compensar nuestra existencia. Entonces, todo el tiempo alguien está compensando con cirugías, con compras compulsivas de artículos de belleza, vestuarios, autos, viajes, todo lo que podamos instagramear y tal vez estamos mostrando algo que no somos y eso también nos está generando ese miedo, esa ansiedad de no mostrarnos tal y como somos. Entonces, sí es muy importante que atravesemos el miedo como el miedo está en una situación que no podemos evadir, siempre va a estar ahí porque todos irremediablemente sentimos miedo. Yo le tengo miedo a los aviones en algún momento, pero tengo que controlar ese miedo, tratar de hacer consciente que a nivel estadístico, pues es el transporte más seguro que existe. Entonces, con respuestas para ti mismo, con opciones, ¿cierto? Por ejemplo, de que hay miedos que son muy lógicos, o sea, yo porque le voy a tener miedo a un elevador si también las estadísticas son pequeñas de que se puede caer, ¿no? ¿Por qué le voy a tener miedo a una araña si hace parte de la naturaleza? Entonces también tratar de contarle eso a los niños para evitar, no sé qué miedo, entonces ya el miedo se está transmitiendo de la madre al hijo o del padre al hijo
Entonces se vuelve Se un miedo aprende, muy se ilógico, aprende, sí. exactamente, a los truenos, a los objetos grandes, a lo desconocido, ¿no? Todo lo que es desconocido, lo que es impredecible, pues siempre nos va a generar cierto grado de ansiedad. No lo Bueno, podemos evitar, pero sí lo podemos transformar. Viviana, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Ya lo que sí. Gracias. Continuamos en Mercadeo con Voz con Viviana Valencia y la opción, el miedo no es opción, es al contrario, el miedo no es opción. Viviana, el miedo puede existir, o puede ser hasta absurda esta pregunta, pero puede existir un miedo bueno o un miedo malo, o eso no existe esa clasificación, sino miedo es miedo. Pues puede ser un miedo que uno controle o que lo necesite como seguridad, puede ser, o un miedo malo. ¿Eso existe o no existe? Tú que Sí, eres la experta en eso. existen clases de miedo. Como les decía, el miedo siempre va a estar presente en nuestra vida. Lo importante es atravesarlo porque al otro lado del miedo que están nuestros sueños, nuestras metas, Sí. a nivel tanto personal como en las organizaciones. Entonces hay clases de miedo. El primero es el miedo intuitivo, que este miedo es el único que no es negativo. O sea, debes Ah, de bueno, ponerte ese es lo que de su podemos lado. llamar como el miedo bueno. Exactamente, tienes que ponerte de su lado y no de la razón, ¿cierto? Muchas veces la intuición puede ser más grande que la razón. Entonces, ese miedo es un miedo sano que garantiza incluso nuestra seguridad. Es que me Ajá. pasé de acera porque vi una persona que me miraba extraño, ¿no? Es que me pasaron tres cosas que hicieron que ya no tomara ese vuelo. Pues eso hace parte de la intuición. O sea, viene como algo dentro de nosotros que nos dice no lo hagas. Entonces, es el único miedo al que sí deberíamos de prestarle atención. Y el miedo real, pues siempre lo estamos asociando con la muerte. Es un miedo que existe porque hay un temor a la muerte, al cambio, a transformarnos, a cambiar de país, ¿cierto? El dolor se puede transformar incluso muchas veces en algo que te ayudó a salir de un temor, ¿cierto? De un temor a una cirugía, de un temor a algo que te estaba generando ese dolor. Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, de la cervical y empiezan a tener una situación compleja de postura. Tienen miedo a la cirugía, pero cuando Ujú. atraviesan ese miedo y saben que al otro lado está una mejor salud, ¿sí? Entonces transformaron ese dolor, atravesaron el miedo. Hay otro miedo que es el ilógico, que es el que te mantiene preocupado. Y por eso las preocupaciones son un subproducto del miedo. Estás preocupado, en vez de ocuparte, estás preocupándote por algo que ni siquiera ha Que no ha ocurrido. pasado. Entonces, Ujú. exacto, entonces por eso genera trastorno de ansiedad, estrés, lo que decíamos ahorita tal vez de las arañas, los elevadores, volar, las alturas, los truenos, las cucarachas, espacios cerrados, espacios abiertos, la famosa agorafobia. De ahí vienen también las fobias. Tenemos Ajá. fobia A porque tenemos miedo o hay algo que de pronto en nuestra infancia un familiar nos dijo y todo eso se genera dentro de, ¿cierto? Dentro de nosotros y es lo que genera la ansiedad, las manos sudando, las palpitaciones. Y pues definitivamente hay un miedo a lo desconocido, ¿cierto? Es impredecible, es un miedo que siempre está allí y que no se puede evitar porque pues, va a estar acompañándonos el resto de nuestra vida. Algo también muy importante después de las clasificaciones es que el miedo, por ejemplo, al rechazo, o sea, hay científicos que ya lo afirman, el rechazo viaja por los mismos caminos neuronales que el dolor físico. Entonces, algunas dinámicas disfuncionales en la familia, influencias externas negativas, la exclusión de grupos, pueden generar padecimientos como la anorexia, la bulimia, la drogadicción, incluso la ludopatía.
Entonces, por eso nos dicen, si te sientes muy mal porque alguien te rechazó, puede ser una relación, puede ser un trabajo, tómate un Tylenol, tómate un acetaminofén, porque si viaja por los mismos caminos neuronales que el dolor El dolor. físico, exacto, tal vez el dolor mengue un poco y te ayude a atravesar ese dolor o ese miedo, Al bajar el dolor, pues puede bajar ese esa miedo, angustia, puede, ese esa miedo, angustia, esa sensación que está exacto. produciendo el dolor. Muy buena recomendación esa, Sí, Viviana, para sí. tenerla muy en cuenta, porque pues uno nunca se ha imaginado que por un dolor me va a tomar una aspirina o un acetaminofén o un Tylenol. Pues no, uno no piensa de esa manera, pues uno dice, para una de estas, pues de pronto, pues un relajante, una pastilla para los nervios, que me manden un tratamiento, pero pensar y relacionarlo con el dolor, pues me parece muy interesante esa recomendación. Sí, incluso mira que en la epigenética se ha hablado de eso, o sea, lo que está sobre la genética. Entonces, si tú de pronto ves personas que lo que decíamos ahorita es que no existe el famoso síndrome del ataque repentino, es que le dio un infarto, ¿sí? Ajá, Pero muchas veces es tantas cosas que las personas cargamos y hay un momento donde esa persona, o hemos visto incluso en series, películas, en la televisión, que una persona se toca el pecho, ya no puedo más, y cae al piso y murió. Y es justamente eso. O sea, tenía tanta ira, no pudo gestionar ese dolor, esa situación que puede haber sido trágica para la persona, emocionalmente no se pudo gestionar y por eso la aspirina nos sirve también para que la sangre no sea tan pesada, ¿no? Para que no tengamos esa carga tan pesada. esa carga, sí, Exacto, entonces todo está directamente tiene relacionado. toda la Ujú. razón. Viviana, en ese, ¿cómo hace uno para distinguir o cómo no se deja llevar por el ego? Porque muchas veces uno puede, ahí hay un hilo bien delgado que fácilmente se puede romper y se puede atravesar de un lado para el otro, pero entre ese miedo intuitivo y el miedo por una fobia o Real. por cualquier cosa, el miedo real, Ujú. puede confundirse uno, porque decir, no, yo no tengo miedo, pues yo lo puedo gestionar, o pues esto es una intuición, es que pues es un presentimiento, pero realmente es otra cosa más de fondo. ¿Cómo hacer para diferenciar eso y saber cómo actuar en un momento dado? Pues pienso que ahí tendríamos que ver el tema de los apegos, ¿no? Porque el ego, o sea, el ego no siempre es negativo. El ego es positivo cuando tú crees en lo que vas a lograr y el ego te sirve como ese yo, ¿cierto? Ese yo capaz también de autosuperarse. Pero Sí, cuando el ego es basado en un aferramiento a algo que tú no quieres dejar ir por más que te lastime, ¿cierto? Entonces tú tienes miedo a perder. ¿Qué tienes miedo a perder? Pertenencias, dinero, que incluso dicen que el dinero ni siquiera es de nosotros realmente, sino solo en un sentido funcional, nos ayuda a, pero todo el dinero que podemos tener en el banco, pues realmente no nos sirve de mucho cuando aparece una enfermedad, por ejemplo, ¿no? sí, Tal vez sí, tenemos un seguro, tal vez sí, ¿cierto? Otro tipo de situaciones, pero siempre tenemos ese miedo a perder dinero, a perder pertenencias, a perder una relación de pareja. Entonces es el miedo a perder, ese es del ego, el miedo a sentir dolor también. O sea, hay personas que dicen, no, es que qué tal que yo sienta dolor cuando vaya al odontólogo, pero te va a tocar enfrentarlo, le va a ¿no? O tocar sea, enfrentar. todo el mundo tiene miedo a pasarla mal, a enfermarse, a la rutina incluso, al trabajo. Hay otro miedo también del ego que es el miedo a ser despreciado, a ser ridiculizado, a que alguien te critique, miedo a envejecer, a no quiero perder esto, no quiero ser despedido. Entonces, cuando a mí me dicen, es que me afectó porque me aplaudieron demasiado, pero también me afectó porque me rechazaron, eso es Sí, del ego. Cuando yo puedo decir, pues yo estoy haciendo las cosas bien, con conciencia, con el ánimo también de compartir para, ¿cierto? De lo que recibo estoy compartiendo, estoy entregando también a otros, bien sea el don de la palabra, sabiduría, experiencia. Entonces ahí hay un diferencial. Estás haciéndolo para ti, para compartir, pero si lo haces solo por el ánimo de que me vean, entonces el ego se escuda detrás de ese rechazo, detrás de la ridiculización o detrás también del superaplauso. Es que me aplauden mucho, que ajá, soy más que los otros, los voy a mirar por encima del hombro. También eso es negativo, porque así como subes tan alto, también caes muy bajo. también Entonces, cae. ahí vuelves al círculo vicioso de la depresión, de la ansiedad, y ese miedo, pues obviamente a ser ignorado, que tenemos todos, ¿no? A perder un estatus, la reputación, tal vez un título, la posición económica, como pasaba antes ¿cierto? En las monarquías, ¿no? Todo ese miedo a perder el poder de. Entonces, la opción aquí es como preguntarnos en qué invierte,
el tiempo, Marixa, ¿en qué invierto el tiempo yo? ¿En qué invierten el tiempo las personas que nos están escuchando? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿Qué te hace realmente feliz? Y allí hay mucho de la respuesta de cómo puedes ir generando otro tipo de sensaciones y de sentimientos y dejar el miedo como el que existe, el que vamos a tener que seguir atravesando durante toda la vida, pero que no nos va a generar angustia. Viviana, vamos a ir a un corte y esa pregunta la vamos a resolver ahorita en el próximo bloque. Ya regresamos. Claro que sí. Viviana, quedamos con esa inquietud, con esas preguntas que nos debemos realizar. Entonces, yo miro y en ese punto en el que el ego puede ser bueno, puede ser malo, puede llevarme o conducirme al error, al fracaso o al éxito. Ujú. ¿Cuáles preguntas debemos formularnos entonces? ¿Cómo ampliamos ese espectro para determinar esto? Pues yo me levanto y siempre agradezco y me hago la pregunta, ¿qué me hace feliz? Porque recuerda que todos nos vamos transformando a lo largo de nuestra vida. La primera Ajá, pregunta debe ser, ¿qué te hace feliz? Y allí es donde va tu energía. Y si tienes energía para realizar las actividades que te gustan, pues el miedo no va a estar ahí. Y también vamos a pensar, para que los oyentes también lo hagan cada uno de forma también individual, si están con su familia también sería muy bueno, que escriban cuáles son los miedos que sienten cuando piensan, por ejemplo, en estas áreas de la vida. ¿Cuáles son los miedos a las relaciones? ¿Cuáles son tus miedos en tu carrera profesional? ¿Cuáles son tus miedos acerca del futuro? ¿Qué te preocupa cuando te acuestas en tu cama por la noche? Esa pregunta me parece muy importante y creo que todos en algún sí, momento nos la estamos haciendo. sí, ¿Cierto? Voy a pagar este impuesto, tengo que hacer esto, tengo que pagar la colegiatura de la hija, del hijo, tengo que, ¿no? Siempre estamos pensando en tengo que, pero si cambiamos el quiero hacerlo, ¿sí? Ya la preocupación cambia un poco. Quiero hacerlo porque gracias a esto yo puedo tener mi casa, gracias a eso mis hijos estudian. Entonces, a partir de esas respuestas, ustedes pueden identificar de esos tres miedos, ¿cierto? ¿Cuáles son sanos o intuitivos? ¿Cuáles pueden ser ilógicos y cuáles son reales? o sea, es formularse en positivo, no Exactamente. a partir del miedo, sino como de la respuesta Ujú. positiva a ese miedo o a Claro, si yo esa digo, situación. ¿cuál es el miedo que tiene Marixa al futuro o cualquiera de las personas que nos están escuchando? Pues son muchos y va a salir un miedo real, la Sí, muerte. Es que si no dejo un legado, es que si mis padres, es que si tomo ese vuelo y no le dejo a alguien, ¿cierto? Mi dinero, por ejemplo. O sea, siempre hay un miedo a eso. Entonces, para poder transformar el miedo en oportunidad y que no tengamos ese miedo al futuro o ese miedo que tal vez acecha o nos acecha en la noche cuando nos acostamos y que es en lo último en que pensamos, pues el sí, miedo se puede transformar en oportunidad cuando yo soy más generoso. Entonces, es una de las mejores maneras que tenemos para reducir el miedo. El ego no comparte. Cuando nos desprendemos de cosas y compartimos, el miedo desaparece. Usted ya no está aferrado a algo, usted lo comparte. Entonces, las personas que son generosas tienen menos miedo, son más atrevidas, accionan. Desarrollar también, por ejemplo, la autoestima. Cortar con esa obsesión que tenemos de reconocimiento, porque entonces vamos a tener un apego a que no nos reconozcan. En vez de pensar en ese reconocimiento, siente tu cuerpo, la piel, respirar, tomar conciencia de los movimientos, ser muy consciente de cómo he llegado hasta aquí, gracias a qué, agradecer y también reconocerse a sí mismo. Eso es parte de la autoestima. Y por último, el equilibrio. O sea, cuando tenemos equilibrio entre mente, cuerpo,
también los que quieran a nivel espiritual, pues realmente eso evita los estados aflictivos. Lo que yo te decía, si yo agradezco en la mañana, con toda seguridad, por tantas cosas que tengo que agradecer desde la vida hasta la salud, mi familia, amigos, la oportunidad de poder viajar, por ejemplo. O sea, todo eso hace parte de yo estoy agradeciendo, entonces estoy recibiendo y ese recibir me ayuda a transformar el miedo en nuevas oportunidades. Entonces, ayuda al equilibrio, devuelve la estabilidad. También, por ejemplo, la gente que es muy compasiva, que se relaciona con el altruismo. Empatizar, por ejemplo, con la incertidumbre, perdón. Nosotros tenemos ciertas certidumbres en nuestra vida, pero hay personas que tienen incertidumbre, o sea, son muchos. Eso también genera paz y equilibrio, porque dices, a ver, o sea, ¿qué Sí. haría yo? ¿Por qué no voy y le ayudo a tales personas que están más cercanas a mí, con ropa, con donaciones, las personas que van y les ayudan a las personas de la calle? O sea, todo eso hace parte del altruismo y de poder compartir para recibir y seguir compartiendo. Y obviamente también ser muy realista, salir de una distorsión. Miren que vivimos como en mundos paralelos a veces, no reconocemos quiénes somos, no creemos que todo está interconectado y realmente hay una interdependencia, todo cambia, todo está en movimiento, todo vibra, ¿cierto? El mismo motor está interconectado para poder que se genere el encendido del vehículo, por ejemplo. Asimismo, si una persona el día de hoy se levanta enojada y te trata mal cuando ingresas a una organización, tú dices, me van a tratar peor en la entrevista, ¿no? Pero si el mismo empleado que está en la vigilancia, la señorita de la recepción te dice buenos días con una sonrisa, con toda seguridad, la actitud que tú tienes cambia e incluso el miedo puede disminuir si vas a una entrevista de trabajo. A ver, Vivi, yo diferencio aquí como a manera de conclusión. Tengo tres Ujú. acciones muy claras que pueden ser mitigantes para estos miedos, que es la gratitud, la meditación, la relajación Sí, y la compasión. sí. La compasión que no puede ser vista como lástima, No, sino como empatía, o sea, la como incertidumbre de empatía. muchos, todos la podemos haber sentido en algún momento en nuestra vida, o sea, por eso somos humanos, estamos interconectados, por eso nos gusta estar en comunidad, porque sabemos que podemos ayudarle al otro y no solamente es con dinero, con tiempo, con un consejo, con escuchar, de eso se trata. Esa, digamos, en todas estas tres acciones, pues que yo diferencio, seguramente hay más, pero en estas tres que en esta conversación pues puedo sacar como conclusión, es convertirlas como en una práctica diaria, en una práctica que hasta que Ujú. se vuelva casi que inconsciente. Exacto, que siempre las estamos haciendo, pero no nos damos cuenta de que la acabamos de realizar, pero el impacto fue positivo. Incluso también se pide que seamos como niños, o sea, porque nunca nos permitimos pedir lo que queremos. En cambio, el Ajá. niño siempre pide lo que quiere y no tiene límites. Y sin pena. Exacto. Entonces, muchas personas y muchos proyectos nuevos vienen a nuestra vida cuando cambiamos esa trayectoria, cambiamos la forma de ser. De alguna manera, pues, obvio, estamos en evolución y eso nos ayuda a que transmitimos otro tipo de energía y obviamente pues somos más auténticos. Por eso también dicen muchos que las relaciones nos ayudan a crecer, porque se convierten en espejos de nuestros miedos no Ajá. resueltos, de historias Sí. que tal vez cuentan quiénes somos y qué merecemos. Entonces, me imagino que hay personas que les ha tocado, por ejemplo, no sé, eh, situaciones como la infidelidad que crea fantasmas, ¿no? Entonces hay un niño que tuvo la decepción de un padre, de una madre, alcohólicos, por ejemplo, o uno de ellos alcohólico, conoce a una mujer o a un hombre maravilloso, pero si ocasionalmente esa persona se toma una copa de vino, el otro se Viene el vuelve problema. controlador, exigente, porque tiene miedo a que se comporte como lo hizo su madre o su padre. Entonces es una reacción a una realidad pasada que ya no existe. Entonces cuando utilizamos la compasión, cuando utilizamos el agradecimiento, cuando somos más conscientes y equilibrados, pues definitivamente también vamos a transformar nuestra realidad y vamos a eliminar algunos miedos. O sea, recuerden que el miedo siempre está presente, pero al menos eso Claro. de que mi papá fue así, entonces mi esposo también va así, va a ser así, o su esposa, ¿cierto? No necesariamente. Y por eso vienen, obviamente, los malos entendidos, las discusiones, y ya vas a tener más miedo incluso a relacionarte. Viviana, mil gracias. Se nos acaba el tiempo. Sí, se nos acabó. Quisiéramos seguir con este tema porque de verdad que tiene
muchas aristas y muchas soluciones que podemos ofrecer a la vida de todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. Pero para que eso pueda continuar, tus redes sociales, para que todos podamos consultar y seguir aprendiendo de ti. Claro que sí, mis redes sociales me encuentran en Instagram como @vivalencia, con B de bueno. Me encuentran en la página web, el sitio es ticale.com y también estoy en LinkedIn como Viviana Valencia. Ahí también me pueden encontrar. Bueno, Viviana, mil y mil gracias. Muchas gracias a ti, Marixa, que tengas una bonita tarde. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver o escuchar en YouTube, Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia, estamos por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao, gracias.